Esta que tengo en mis manos es la segunda edición de 2011 de el cuento, no la historia, history, sino story, el cuento, sí, el cuento del cine, del director norirlandés Mark Cousins. El libro original es del año 2004. En 2011 hizo una serie de 15 capítulos, o sea, unas 15 horas, incluso casi más de 15 horas. Hizo una serie titulada El cuento del cine, una odisea. En 2011, como digo. Bueno, en 2011 se estrenó, se retransmitió por More 4 en el Reino Unido, en el canal 4 del Reino Unido. Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en el MoMA de Nueva York en 2012. ¿Y qué decir de este libro? Pues lo que dice Bernardo Bertolucci. Bueno, aquí hay unos juicios favorables de The Daily Telegraph, vale, muy bien, pero de Sean Connery, pero estamos de acuerdo con Bernardo Bertolucci. Otra historia del cine, algo que yo no pensaba que necesitara hasta que leí el cuento del cine. Mark Cousins, o sea, es algo que parece que no es necesario en absoluto. Ya tenemos suficientes, pero no necesitábamos esta. Y además es curioso que lo diga Bernardo Bertolucci, porque quizá una de las cosas más llamativas que tiene este libro y el documental es llamar la atención sobre la figura de Farrokh Farrokhzad. Y Bernardo Bertolucci entrevistó a Farrokh Farrokhzad, fue a hacerle un documental. Bueno, quizá por eso es capaz de reconocer lo que falta en las historias del cine y lo que está en esta. Hay una atención enorme sobre el cine de otras naciones que están fuera del recorrido habitual del cine occidental, digámoslo así, sí, cine occidental, aunque no se trata de este oeste, sino más bien de norte a sur. En el prólogo de 2011, en el prólogo de la edición de 2011, dice que para escribir el libro de 2004, dice, cuando escribí este libro hace 8 años, dice que tuvo que pagar $75 más los portes para una cinta de videocasete con una película etíope en 2004. Cuando en 2011 escribe el prólogo para la segunda edición, resulta que eso ya está en YouTube, y desde luego se felicita por las nuevas tecnologías que tanto están ayudando a crear una verdadera historia del cine, por más que algunos se empeñen, como en el caso del cierre de la página So Woman, se empeñen hasta por vía judicial en acabar con esta transmisión de joyas cinematográficas. El mundo está cambiando, afortunadamente. Hay quienes hacen por impedir que cambie, pero estamos cada vez más cerca de una historia con H y no con S, una history, que deje de ser un cuentecillo, y sea una historia entera y verdadera, hecha y derecha. Al presentar este libro, publicado por cierto por Pavilion, la editorial Pavilion, al presentar este libro he tenido la curiosidad de poner a prueba el índice y ver cuántos de los autores que yo enumero a mis alumnos como grandes maestros del cine estaban, y yo me tomé desde luego una molestia enorme en buscar las joyas de todos los rincones del planeta, el cine kazajo, el cine tayiko. Hay autores que luego he visto que apenas tienen más documentación que la que yo doy. Alguna obra de ciencia ficción interesante de aquellas ahora repúblicas exsoviéticas, entonces parte de la Unión Soviética. Faltan muchos de los que yo cito, pero igualmente he de decir que mi idea de una visión general del cine parte de este libro y que
a muchos de los autores que yo enseño o recomiendo estudiar a mis alumnos, los conocí gracias al documental, que es una obra maestra, y gracias al libro. Además hay algo muy útil y muy interesante que voy a adjuntar, y es que Wikipedia tiene un artículo sobre el cuento del cine Una Odisea, en el que se detallan los fragmentos, el origen de los fragmentos que se estudian en el documental. Hay una lista de las películas, y eso es una visión sintética, esquemática y esquelética de este libro que puede ser muy útil. Por lo demás, poco se puede decir en pro y en loor de este libro. Es realmente necesario, como dice Bertolucci. Ahora mismo solo me están saliendo ilustraciones en blanco y negro, pero está muy bien documentado gráficamente. Bueno, incluso, claro, en películas mudas tenemos magníficos carteles. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un cartel soviético de Buster Keaton. Está todo muy bien ilustrado, naturalmente no tan bien ilustrado como el documental, que tiene ilustraciones audiovisuales, pero es desde luego una obra de estudio que nadie echará en falta, nadie lamentará tener. Estoy viendo, no, es una escena de Mizoguchi. Por supuesto que Cousins tiene sus propias elecciones personales que hacen que esto sea un cuento más que una historia que pretenda ser plenamente objetiva. Por ejemplo, siempre dice al principio de cada capítulo que Ozu para es el mejor director de la historia del cine, lo cual es, desde luego, en bastante medida un juicio personal, lo repite mucho. Cuanto más tiempo estemos presentando este libro, más parecerá que no es necesario. Nos acogemos a la crítica de Bertolucci. Parece ser que ya nos parecería en un primer momento que ya tenemos demasiadas historias del cine, pero no. Esta es necesaria, no es contingente, es necesaria.